Bueno, muy bien, vamos a seguir hablando de funciones superiores. Ahora nos vamos a referir a la corteza de asociación temporal y frontal. Empezamos por la temporal, que en realidad es temporocipital, que tiene mucho que ver con el reconocimiento de qué es el objeto que estoy viendo o que estoy escuchando. Es interesante que las lesiones de esta área generan las llamadas agnosias, como ejemplo las agnosias visuales, es decir, la persona es incapaz de reconocer un objeto, los colores de los objetos, la cara, eso según en qué lugar específico de la corteza esté la lesión. Es muy característico este síndrome que se llama prosopagnosia, que es la incapacidad que tienen los pacientes de reconocer un rostro. El paciente de alguna forma puede reconocer una cara, ojos, nariz, boca, pero no puede reconocer el rostro en su conjunto. Por ejemplo, si un familiar no puede reconocer su rostro, lo puede reconocer por cómo se mueve, por cómo habla, lógicamente, por la emoción que transmite, pero no puede percibir su rostro como una unidad. Bien, fíjense qué interesante, estos test que se hacen en estos pacientes, acá arriba cuando hay una lesión de la corteza temporocipital y acá una lesión de la corteza parietal posterior. Fíjese bien la diferencia, qué interesante que es. Acá, cuando hay lesiones temporocipitales, se le pide al paciente que copie un objeto y lo copia perfectamente. Es decir, los distintos componentes del objeto lo puede asociar entre sí y ver qué es cada cosa. Sin embargo, a pesar que lo dibuja muy bien, es incapaz de reconocerlo, es incapaz de nombrarlo. No puede decir que esto es una lapicera. En cambio, los pacientes con lesiones más parietales posteriores, pueden claramente reconocer qué es lo que se le pone delante, que esto es un 3, esto es un 4, pero sin embargo son incapaces de dibujarlo, de copiarlos. Es decir, le cuesta mucho percibir como una unidad sus distintos componentes y eso plasmarlo en un papel, por ejemplo. Bien, este experimento es muy interesante que muestra la importancia de las distintas áreas visuales en el procesamiento de una imagen. Acá se muestra una imagenología de la corteza visual primaria, una imagenología funcional en función del tiempo, y acá es lo mismo de la corteza de asociación temporocipital, de una zona de esta corteza temporocipital. Y se muestran distintas imágenes, como se ve acá. En realidad es la imagen de blanco y negro de la cara de un gato, y acá en adelante esta imagen se corta en pedazos y se va mezclando, acá se mezcla cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y es interesante que la corteza visual primaria en su globalidad, porque estamos viendo imagenología funcional, responde más o menos igual a los distintos estímulos. Es decir, para la corteza visual primaria lo importante es la cantidad de blancos y negros que tengan. No importa el concepto del gato, no importa. En cambio, sí importa eso para la corteza de asociación, temporocipital en este caso. Fíjese que claramente hay una gran respuesta cuando se muestra la cara, sin embargo, a medida que la cara se va diluyendo, porque se va mezclando, se pierde esa respuesta. Es decir, la corteza de asociación de alguna forma extrae el concepto, en este caso del gato, el concepto y la imagen. Hay una llamada extracción de rasgos. No le interesa cuánto blanco y cuánto negro hay, sino el concepto, en este caso la cara del gato. Hay áreas en esta corteza temporocipital, especialmente en el lóbulo fusiforme, que responde especialmente a la cara. Y es acá donde la lesión de esta área genera la prosopagnosia. Acá se ve la imagenología funcional, acá se muestra la cara y se ve la respuesta en el tiempo, tal como aumenta la respuesta de esta corteza. Acá se ve en el mismo experimento. Y en esta misma área, en las cortezas correspondientes a esta área en el mono, que se las puede registrar, se ve la respuesta de la neurona de esta área. Bien interesante. Fíjense que cuando se expone a una neurona distintas imágenes, cuando esta imagen es una cara, la cara de un mono, esta neurona responde mucho. Si a esta imagen se la modifica un poco, responde menos. Si se le saca, por ejemplo, la boca, responde un poquito menos. La cara de otro mono también responde, la cara de un humano también responde, pero la cara de un objeto distinto no responde nada. Otra neurona, fíjense que responde a las caras, pero las caras en cierta posición, por ejemplo de perfil, pero no de frente. A un objeto cualquiera deja de responder. ¿Qué características tienen estas neuronas entonces? Primero, que responden a conceptos, en este caso el concepto de cara. Tienen campos receptivos grandes, es decir, no importa en qué zona del campo se muestre esa cara, esa neurona va a responder.
Y bien importante la llamada invariabilidad de respuesta. Es decir, se le puede cambiar un poco la luminosidad de la cara, el contraste de la cara, pero esa neurona va a responder, ¿tá? No importa cómo se muestre. Bien, otro tipo de imagenología funcional en que se ve un poco la actividad cortical, de la superficie cortical, y el estímulo es una cara que va cambiando de posición. Y fíjense cómo la actividad de esta corteza va cambiando levemente, distintas zonas, ¿no? Acá se muestra en el esquema, este mismo resultado, cómo a medida que se rota la cara, distintas zonas se van activando. Es decir, esta zona del lóbulo fusiforme responde al concepto de cara, y como se ve, áreas superpuestas, vecinas y superpuestas, ¿no? Responden más a la cara de una forma o la cara de otra forma, ¿no? Pero bien importante entonces para la respuesta en este caso al concepto de cara, ¿tá? En distintas posiciones, pero siempre el concepto de cara. Otras zonas responden a otra cosa, como vamos a ver más adelante, en esta figura. Acá es un experimento también con imagenología funcional, pero se utiliza la técnica de la llamada rivalidad binocular, que es bien interesante. Lo siguiente, si nos muestran a una persona, ¿no? En un ojo una imagen y en el otro ojo otra, en este caso una cara o una casa, ¿no? Uno no ve las dos cosas al mismo tiempo. Uno ve por momentos, uno percibe por momentos la cara y por momentos la casa. Y eso va cambiando regularmente. Por un rato percibo la cara, otro rato la casa, y así sucesivamente, ¿no? Pero el estímulo sigue siendo el mismo. La cuestión es que se hace una imagenología funcional y a pesar que el estímulo es constante, cuando se percibe la cara, en el momento que se percibe la cara, la zona del cerebro que se activa es la zona fusiforme, el lóbulo fusiforme, que tiene que ver con el procesamiento de las caras, mientras cuando se percibe la casa, se activa otra zona que es la llamada zona parahipocámpica, ¿tá? Una zona parahipocámpica. Esto es más o menos lo mismo, bien interesante. Acá está la actividad del lóbulo fusiforme, que se activa cuando se muestra la cara, ¿tá? Y acá de la zona parahipocámpica, que se activa cuando se muestra la casa. Pero ¿qué es lo interesante acá? Que si en vez de verla se le pide a la persona que la imagine, que la recuerde, pasa más o menos lo mismo. Cuando recuerda la imagen de la cara, se activa el lóbulo fusiforme, ¿tá? No el otro, y cuando se imagina la casa, se activa la zona parahipocámpica, ¿tá? Y no el lóbulo fusiforme, ¿tá? O sea que el proceso de imaginar, ¿tá? Y percibir una imagen externa, se activan las zonas, la misma zona, ¿no? La misma zona, y más o menos en forma similar. Bien, pasamos a las áreas ejecutivas. La corteza de asociación, que es la corteza prefrontal, ¿tá? Que está bien adelante, la corteza motora, acá hay un corte. Y se acuerdan que esto se divide en tres zonas, la dorsolateral, y estas dos zonas que ya conocen cuando vimos el video del sistema límbico, la corteza orbitofrontal y la corteza medial, prefrontal medial. Estas zonas son importantes para el procesamiento de las emociones, ¿no? Importante para la toma de decisiones en relación a lo que nos está diciendo el cuerpo, es decir, a las emociones. Esta, lógicamente, es una zona ejecutiva que es muy desarrollada en el ser humano, ¿tá? Nos diferencia un poco de otros mamíferos, nos diferenciamos en gran parte de otros mamíferos por el gran desarrollo de esta corteza, ¿tá? Y es crítica en el planeamiento, en la ejecución, especialmente en la toma de decisiones, y en algo muy relacionado que es la memoria de trabajo, es decir, recordar algo por un tiempo, ¿tá? Que es importante para tomar las decisiones. Y la lesión entonces de esta área trae incapacidad tanto para planear como para organizar distintos tipos de actividades. Fíjense un experimento clásico en que a un mono, el mono, fíjense en esta primera figura, está viendo dónde se le pone la comida, después se le cierra una pantalla, se tapa donde está la comida, pero el animal lógicamente recuerda dónde está la comida y una vez que se levanta la pantalla, el animal es capaz de ir a buscar la comida. Es interesante que este comportamiento tan simple se pierde cuando hay lesiones prefrontales, de la corteza prefrontal. O sea que el área prefrontal es crítica, está para la memoria de trabajo y para tomar decisiones acorde a ello, ¿no? Si en este mismo experimento se registrara
y se registró, ¿no? Hubo experimentos hubo investigadores que lo hicieron, se registraba la corteza prefrontal correspondiente, ¿no? A la corteza dorsolateral, se registra lo siguiente. Se registra una neurona de este tipo. Es decir, esta neurona mantiene una gran actividad durante el tiempo, ¿tá?, en que está cerrada la pantalla y el animal tiene la memoria donde, en este caso, está la comida. ¿Tá? O sea que es bien importante para la memoria de trabajo esta descarga sostenida. ¿Tá? O sea, descarga en ese tiempo entre que se ve dónde se pone la comida, ¿tá?, y la respuesta del animal. Este tiempo se llama de latencia, por eso se llama, o delay, pues se llama neurona de latencia. ¿Tá? Y para mantener esta descarga se ha visto que es importante la dopamina. La dopamina, que como ustedes saben, viene a esta área de un núcleo, o sea, los somas están en un núcleo que llaman área tegmental ventral, ¿tá?, que queda al lado de la sustancia nígrida que ustedes ya conocen. Área tegmental ventral, que proyecta tanto el núcleo accumbens, como vimos cuando vimos el sistema límbico, como también a la corteza prefrontal. ¿Tá? Y es bien importante para la memoria de trabajo, para la toma de decisiones. Y este sistema dopaminérgico, ¿en qué patología está disfuncionante? Está disfuncionante en la esquizofrenia. ¿Tá? Y cuando en la esquizofrenia, que tienen disfuncionante este sistema dopaminérgico, ocurren los llamados signos negativos de la esquizofrenia. Es decir, este paciente tiene incapacidad para tomar decisiones, ¿tá?, tiene apatía, tiene desinterés, ¿tá? Todos esos son signos negativos de esquizofrenia, tiene dificultad para planear, para planificar, y en parte pues está disfuncionante la corteza prefrontal. Bien, le dejo acá unos conceptos para recordar y repasar. Muchas gracias.